escritor de ciencia ficción bastante interesante, muchos amigos, mucha gente interesante escribiendo. Y pues bueno, me da mucho gusto ver mi texto ahí, que es Emo, se llama, y es más como vampirismo energético. Una de las inspiraciones obviamente es el Orla de Maupassant, de un ser inmaterial, un ser que está ahí, que nosotros no vemos y que se alimenta de las emociones. En este caso, emociones negativas. Es una pareja que se une, se van a vivir juntos con muchas personas, tal vez algunos de ustedes, y pues las peleas empiezan a ser cada vez más constantes. Entonces, eso alimenta a este ser que finalmente pues termina pues sobrealimentado, ¿no? Rebosante de energía. Pero bueno, ojalá que lo lean y finalmente pues vean el final. También pues no quisiera darles muchos spoilers, pero realmente quisiera felicitar a Cristian Chavero por esta labor que lleva ya 25 años de la editorial Sangre y Cenizas. Y pues miren, ahí está la densa temática del terror, que realmente pues bueno, es un libro que seguramente les va a gustar. Tan solo yo de ver el índice de los autores que están, digo Macarena, por aquí de Leonel hay 2 textos. Hay muchos autores interesantes, y el propio Cristian Chavero, que es un autor que yo tuve la oportunidad de tener su primer texto de ficción hace muchos años. Cristian es periodista, él ha publicado ensayo, artículo, muchísimos. Su trabajo como editor es extenso, pero empezó a publicar ficción y de verdad, pues a mí me da mucho gusto, ¿no? Hay una novela que me gustaría recomendarles de Cristian, que es una novela zombie, que se llama Apocalipsis Zombie, buenísima también. Entonces, bueno, pues felicidades, Cristian, felicidades a todos los autores y pues espero que lo lean. Realmente un libro no vive hasta que los lectores empiezan a reconocerlo, a verlo, a criticarlo, a analizarlo y obviamente, ¿por qué no?, a gustar de él, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Cristian. Del lado izquierdo hay una mesa donde una de nuestras autoras, Bianca, conocida también como Voodoo Girl, como DJ, ella tuvo a bien acompañarnos y tiene en la mesa algunos de los libros. Si alguien ahorita que terminemos quiere ir a adquirir uno, pues muchas gracias. El costo es de 150 pesos y si quieren ver el resto de nuestro material, en el local 24, en la carpa 1, de ese lado de la plancha del Zócalo, estamos. Y enfrentito está el local 36, que es el espacio de Carlos Camaleón de La Sangre de las Musas. Quisiera comentar algunas cosas sobre el terror, especialmente cuando hablamos de ficción. Hay muchas cosas que nos pueden dar miedo. El miedo es una emoción choque que nos pone a salvo, ¿no? Y por supuesto que nos puede dar miedo si se nos pierde el celular o si escuchamos la alarma sísmica. Pero generalmente cuando hablamos de ficción de terror hay un componente específico que hace diferente el terror del resto de miedos. Porque hay muchos miedos y hay miedos que son más frecuentes en la infancia y otros más frecuentes cuando uno es grande y otros cuando uno es viejo. Pero el terror tiene un componente de incomodidad. Casi siempre ese tipo de terror nos hace sentir un poco asqueados, un poco de náusea, incómodos. Y por eso es que suelo, cuando firmo libros de terror, decir que espero incomodarlos, ¿no? Porque la gente que le gusta el terror suele gustarle, aunque no sea consciente, ese momento, ese estado anímico. En la introducción menciono varias teorías de varios autores al respecto de por qué nos gusta el terror y por qué nos llama la atención y cómo es que distintos perfiles se pueden identificar con distintas historias. Cosa que no voy a desarrollar aquí porque el tiempo es muy breve, pero que me parece muy interesante y que me parecía propio para una introducción a un libro de terror. Voy a devolverle la palabra a mis compañeros. Macarena, no nos comentaste hace ratito de qué trata tu... Bueno, sí comentaste de tu cuento, pero no comentaste cuál es tu opinión sobre el terror. Por favor. Bueno, brevemente, lo que pasa es que siempre confundimos terror con horror y siempre hay una discrepancia, ¿no? Yo considero que el terror es el miedo que viene de fuera,
el monstruo, lo evidente, el asesino en serie, el Ghostface, el Michael Myers. El horror para mí es lo que viene de dentro, es lo que te mueve las fibras, es lo que te causa los escalofríos, que lo sientes, quizás lo percibes, pero no lo puedes ver. Entonces, creo que en esta cuestión, en cuanto a lo que ustedes han tratado de reflejar, o lo que hemos tratado de reflejar con el terror y nuestras historias, es el hecho de la amenaza que está por fuera, quizás, de alguna manera, ¿no? Eso que nos inquieta, eso que obviamente nos da mucho miedo. Y también una cuestión que a mí me gusta mucho del terror es cuando lo cotidiano se vuelve en tu contra, ¿no? Cuando lo ves tan inocuo, cuando lo ves tan simple, y sin embargo es lo que más te puede dañar y es lo que más te puede dar miedo. Entonces creo que eso es una cuestión también importante del terror, ¿no? Lo que podemos transmitir con algo tan sencillo que ya nos parece tan cotidiano que no lo tomamos en cuenta y sin embargo es lo que nos puede causar más daño. Gracias. Leo, ¿nos querrías comentar algo sobre tus cuentos? Bueno, los cuentos, como ya les comentaba, intentan emular ahora sí que lo clásico en el terror, ¿no? Ya nos comentaba ahorita Macarena que el terror viene de afuera precisamente, ¿no? Y bueno, precisamente a dos de ellos que tienen que ver con insectos, con coleópteros, con gusanos, pues juegan con esta idea de la fobia a los insectos, que pues desde niño habrá niños que le tienen miedo a los gusanos, ¿no? Hay personas que le tienen asco a los moscos, ¿no? Y la historia, bueno, la historia se sucede, una sucede en Ocotlán y otra sucede en Catemaco, ¿no? Jugando un poco con la idea de ciertos lugares místicos que pueden atraer ciertos personajes místicos también con la historia, ¿no? Y el último tiene que ver sobre todo, como ya comentaba con anterioridad, con fantasmas, sobre todo con un fantasma, una cuestión ahí más que nada es una idea romántica que juegan los románticos con esta idea del miedo, del amor, de la tragedia, y cómo hay un desenlace que no se espera propiamente que llegue a suceder, ¿no? Pero como decía bien Macarena, tratando de que el miedo, el terror sobre todo, provenga de afuera, ¿no? De lo que me puede hacer daño a mí, no tanto de lo que yo experimente, sino de ese pavor que algo, lo desconocido, me puede en cierto momento dañar. Camaleón, ¿quisieras hablarnos algo sobre el terror? Tú que eres un prolífico escritor. Bueno, pues sí, es muy curioso, pero yo llevo muchos libros, tengo 41 libros publicados, muchos de ellos son de vampiros, algunos son de zombies, y realmente cuando llega alguien a preguntarme en el stand, ¿cuál de todos tus libros me va a dar miedo? Les digo, pues ninguno, porque no escribo para dar terror. Sí escribo sobre monstruos, pero creo que vivimos una época donde la fascinación por los monstruos ha sobrepasado el terror que buscamos en este tipo de, tanto de películas como literatura como cómic. Nos gusta más hablar de qué es lo que vive el vampiro, ¿no? Que ha vivido cientos, miles de años, que pensar que me va a morder y que me va a matar, ¿no? Creo que si a algunas de las chicas que están por aquí se les apareciera Brad Pitt en la noche, ¿no? Y les dijera que les quiere besar el cuello, pues difícilmente diría, no, vete, ¿no? Aquí hay un ajo y una cruz, o sea, realmente, y lo mismo para nosotros, ¿no? No sé si llegara Scarlett Johansson y me dijera, ya llegué, ¿no? Soy la muerte amorosa, pues, ni modo, ¿no? Me voy a tener que sacrificar. Pero finalmente la idea es esa, que nos fascinan mucho más los monstruos que causarnos miedo actualmente. Creo que nos causan más miedo los políticos, o la policía, o el narco, o como decía Cristian, me acaba de pasar justo en un evento en La Calaca, donde se sube un DJ, y justo cuando empieza la primera rola, empieza a sonar wow, wow, wow. Todos salimos corriendo, ¿no? Y ¿qué pusiste, no? Obviamente sí era la alerta sísmica, y realmente pues todos estábamos muertos de miedo, pero precisamente porque eso es algo real, eso es algo como inminente que nos puede pasar algo, ¿no? Entonces creo que en mi caso pues ha sido prolífico escribir
de monstruos, me fascinan. Digo, a mí me gustan los hombres lobo, los zombies, les digo los vampiros, pero creo que dentro de la densa temática del terror, se hay que contemplar que hay muchos que sentimos placer, que disfrutamos mucho leer que los monstruos ganan. A mí me encanta saber que cuando veo una película de vampiros y los vampiros empiezan a matar gente, la verdad es que soy feliz, ¿no? Será porque no me gustan los humanos, pero finalmente sí sabemos quienes disfrutamos mucho esto y no tenemos tanto miedo. Como bien dice Leo, hay animales que nos pueden causar repulsión. Nosotros en La Sangre de las Musas sacamos una antología que pueden ver ahí, que mucha gente se le hace horrible, porque tiene una rata en la portada, y es una antología de ratas, y también, ¿no? Puede causar 1000 cosas la rata, ¿no? Y hay muchos animales, muchos seres, muchas criaturas que nos pueden causar esto. Entonces, bueno, en este libro van a encontrar diversas voces, diversas visiones de lo que pueden encontrar en terror actual mexicano, y me da mucho gusto escuchar de Cristian que puede ser que salgan otras convocatorias. Esto pues es sano porque hay más voces que pueden hablar, no solamente de los que ya llevamos un rato en esto, sino mucha gente que a lo mejor es su primer texto, que a lo mejor por primera vez tiene la oportunidad de publicar. Entonces qué bueno que hayan esta iniciativa, ¿no? de Sangre y Cenizas. Me gustaría mencionar un par de cosas. Uno es la portada y la contraportada. Las dos son fotografías de fotógrafo muy que a mí me parece muy talentoso, Emanuel Moreno Flash. Él ha hecho fotografía de un montón de cosas y ha estudiado con un montón de personas muy afamadas en el tema de la fotografía, y trabaja en la delegación Venustiano Carranza como fotógrafo, y por eso no pudo acompañarnos. Me hubiera encantado que él hubiera estado aquí. Estas fotografías que él trabaja, el maquillaje y la ambientación las hace su esposa o su prometida, no sé si ya se casaron o no, pero juntos, sobre todo juntos, hacen este trabajo de fantasía o de fotografía que no es real. Y a mí me gusta mucho su trabajo. Y bueno, además de la fotografía, después Rodrigo les hizo un retoque digital. En el caso de la portada, el retoque es, no manipula la foto, sino el retoque es todos los efectos que están alrededor. O sea, la foto sí está así de lograda. Si ustedes ven la original es así, ¿no? Todos los efectos son extras y están alrededor. No es la misma foto. En fin. Tenemos varios de los escritores, afortunadamente, que están aquí. Si pudieran, pues sí, o sea, por lo menos para que los saluden. Ed Paladín, ¿podrías acompañarnos? Arlequín, por favor. Muchas gracias por haber llegado. No sé si alguien más está aquí, yo no, por las luces no puedo verlos o reconocerlos. Abraham, ¿dónde estás, Abraham? Manifiéstate, ven para acá, por favor. Da 2 toques si estás aquí. ¿Estás en esta habitación con nosotros? ¿Alguien más? Había muchos escritores que han pasado por... Ah, sí, adelante, por favor. Y nos comentas tu nombre porque no te reconozco desde aquí. Bien, pues les paso el micrófono. Adelante. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ed. Antes que nada, agradecimiento enorme a Sangre y Cenizas por la primera vez que publicado en demasiadas antologías. Tengo 3 libros escritos. Hoy aquí estoy presentando lo que es la densa temática del terror, que es el primer relato mío que forma parte de una antología de Sangre y Cenizas, lo cual me tiene pues, muy orgullo, y gracias, Cris, por el apoyo y por la oportunidad. Y bueno, lo que les puedo contar es eso, ¿no? Sangre y Cenizas siempre, toda la vida ha sido garantía de buenas publicaciones referente al tema. En este caso, bueno, lo que hizo Cris con la revista Dark durante mucho tiempo, seguramente mucha gente la ha conocido, y creo que desde ahí ya se ve el origen y la calidad del trabajo, y el trabajo que ha hecho, su primera obra, la de Apocalipsis Zombie, buenísima, y bueno, esto también, ¿no? Es una oportunidad increíble. Les puedo platicar mucho de la historia, o realmente no mucho. Hay una historia, mi historia está basada propiamente en algo que se llama
los 3 días de oscuridad o el arrebato, como dice en la Biblia, de esa parte terrible o trágica que supuestamente en algún momento va a ocurrir, porque la ciencia ha hablado de ello, porque la religión ha hablado de ello, y yo lo único que hago es plasmar ese momento en una historia de terror. Yo creo que el terror, de una forma inmediata o cuando está cerca de nosotros, es más espeluznante o más perturbador, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias, yo soy Ed Paladín. Y bueno, hoy también estoy en un fanzine que se llama Las Almas y los Demonios de Old Beach, que traje especialmente para esta feria del libro, que está en el stand 36 de la Saga de las Musas. Si quieres darse una vueltita, con eso les platicamos un poquito de terror con eso, ¿no? Hola, buenas noches. Con 8 tecnologías Nissan Intelligent Mobility, retamos las distracciones para mantener tu foco en el camino. Esto es Nissan Versa, reta lo establecido. Bien, una colonia que conocí de pequeño, donde jugaban canicas todo el tiempo, y justamente la Diabla es una canica, pero en la historia se mezcla pues un mundo mágico, terrorífico, brujería, política y pues desapariciones, y pues de eso trata mi cuento. Buenas noches, mi nombre es Alicia Hernández y pues 2 de mis cuentos también fueron elegidos para estar en el libro. Se titulan La Lengua y Santa María, que es una mezcla de leyendas y ciencia ficción, ya que yo viví en un pueblo durante 6 años y pues como en todos los lugares siempre hay leyendas, hay historias que la gente grande cuenta, ¿no? Y pues yo siempre las escuchaba, entonces la mezclé un poco con la ficción y todo, y pues resultó esto. Y pues ahí están, y pues sería todo. Buenas noches, mi nombre es Guillermo Arlequín Casier Tejeda. Yo respondí a la convocatoria del señor Cristian Chavero, envié un cuento llamado Mateo. Y bueno, basado un poco en hechos históricos de lo que pasó el 21 de septiembre de 1629, donde ahora sí que empezó a llover y no paró hasta 2 días después, y dando como resultado una de las más grandes inundaciones en la Ciudad de México. Y bueno, basándonos en esto, la historia narra lo que tuvo que pasar un niño que una vez queda atrapado en esta inundación. Bueno, pues de antemano espero que cuando tengan este libro en sus manos les guste el material que compartimos estos grandes escritores y su servidor, y pues lo disfruten. Muchas gracias. Gracias. Hay algunos cuentos que seguramente les van a recordar más a un ambiente de novela de Lovecraft, y a lo mejor hay otros que les van a recordar más a La Hora Marcada, o a Poe posiblemente, o a algún otro escritor de terror, o Amparo Dávila, a lo mejor también podrían hallar algún cuento. Sin embargo, quiero anotar algo que me parece importante. Me recuerdan a esos mundos, o me recuerdan a esas posturas, porque esos son mis referentes. Si yo no conozco a estos escritores, voy a decir, me hablas de algo súper fantástico y extraño que yo no conozco. En la medida en que yo tengo más referentes, que tengo más lecturas detrás, voy a poder decir, bueno, sí, parece un mundo Lovecraftiano, pero me recuerda más a este otro escritor, por poner un ejemplo. Y esta lectura es muy importante. Claro, cuando uno lee terror, lo primero que hay que hacer es comprometerse con el cuento y ver hasta dónde nos lleva. De otra manera, no vamos a sentir el terror. Si lo estamos leyendo como si sin compromiso,
va a ser aburrido y nos vamos a perder en los detalles, porque el diablo siempre está en los detalles. Es cosa de leerlos con detenimiento para ver cómo está poniéndonos esas pequeñas trampas el autor, la escritora, para llevarnos hacia donde nos quiere llevar. Entonces, por eso hago esta recomendación, ¿no? De que no le pongan una etiqueta al principio, en la primera línea, póngansela después de leerlo y hagan la lectura sabiendo que mis referentes no son todos los referentes que existen, no necesariamente son los referentes con los que el autor hizo su cuento. No porque quiera yo que lean de una manera específica u otra, sino porque creo que en el terror uno debe de tomar ciertas precauciones para que le sepa mejor, ¿no? Es como comer tacos de suadero fríos, no son lo mismo que calientitos. ¿Me explico? A lo mejor es un ejemplo burdo, pero el terror requiere una preparación y requiere ciertas cosas que no son necesarias en otros géneros o en otras temáticas de la lectura. Bien, pues estos son los cuentos, estos son los autores, este es el libro, está allá, cuesta 150 pesos, los stands están en la carpa 1, es el 24, es el 36. Muchas gracias por acompañarnos y ojalá que les guste, ojalá que lean mucho. Gracias. Bueno, y además gracias a la Secretaría de Cultura que hace posible esta Feria del Libro y además que nos hayan invitado, ¿no? Que nos hayan dado una presentación este año y en un horario chido. Gracias de nuevo, gracias.